Fantásticos días, tardes y noches a todos. Hoy os va a costar bastante adivinar dónde estoy, porque no lo sé ni yo. Estoy ahora mismo en medio de ningún lado, en el Eje Cafetero en Colombia. Este parque que vamos a visitar hoy, yo lo conocí, leí sobre él hace bastante tiempo y me pareció muy curioso, no solo porque la temática del parque sea bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que hemos visitado en este canal, sino porque aparte de tener una temática diferente, sigue siendo un parque de atracciones, es decir, tiene atracciones. Vamos a visitar el Parque del Café, en el Eje Cafetero, en Colombia. Se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de un pueblito llamado Montenegro, no muy lejos de una ciudad un poquito más grande que se llama Armenia. Y este parque, como su nombre indica, va sobre el café principalmente. Es un parque que inicialmente se diseñó para ser un museo, pero pues bueno, triunfó bastante, se fue desarrollando, se fueron añadiendo más exposiciones, más espectáculos, incluso atracciones, incluso montañas rusas, y es lo que vamos a explorar hoy. Y sinceramente, para llegar a este parque no lo tenemos nada sencillo. Yo me he quedado en una hacienda, en una finca cafetera en teoría, que está a unos 20-25 minutos caminando. Llegué ayer por la noche y ahora estoy literalmente caminando hasta el parque por en medio de prados. Pero si vienes desde una ciudad más grande, digamos Medellín, desde la capital, lo más sencillo es que alquiles un coche, porque si no va a estar complicado. Puedes intentar agarrar un bus desde una terminal grande como la de Armenia, pero insisto, no va a ser lo más sencillo del mundo llegar. Obviamente la última opción sería agarrar un taxi desde el aeropuerto más cercano o desde la estación de autobuses más cercana. Y aquí estoy, en medio de ningún sitio. Y encima hace muchísimo calor. Aunque que no se engañe, porque aquí suele llover bastante, sobre todo hacia las 4 o 5 de la tarde. No sé cómo va a afectar eso a nuestro día en el parque. El parque abre de 9 a 6, aunque ya son las 9:30 casi, entonces vamos a tener aproximadamente unas 7 horas. Por fin estoy llegando. Si es que no sé la verdad en qué momento tengo estas ideas de caminar estas distancias, no sé. Pues he de decir que no esperaba tanta gente, pero esto está bastante lleno. Y es verdad que es fin de semana. Y para sorpresa tenía que dejar la mochila en algún lugar, y aquí a la izquierda de la entrada tienen unas consignas que son completamente gratuitas. Un muy buen detalle, la verdad. Y pasando a la puerta principal me doy cuenta de que esto está en una colina con vistas a pues un valle del Eje Cafetero muy bonito. Y mirad, ya que lo tienen aquí en la puerta, os lo comento, los pasaportes o las entradas, los tickets, cuestan alrededor de 95.000 pesos por persona, que digamos son unos $20, algo así. Y esto es lo que os comentaba, hay bastante gente, pero bueno, es lo que digo, o sea, es fin de semana en agosto, entonces tiene sentido. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias. El show de café está programado a las 11 de la mañana, 1:30 y 3:30 de la tarde. Son danzas folclóricas. Recomendación, 30 minutos antes de la función. Cuando estén en la plaza principal, pasando el puente colgante, van a encontrar el show de café. No se lo deben a perder, que es espectacular. Y en el punto 24 está el arte del café. Son métodos de preparación y el arte del barismo. Vale, lo que me imaginaba, este parque es bastante grande, tiene diferentes zonas, están bastante alejadas unas de las otras. Creo que se puede llegar tanto en tren como en telesférico, tienen diferentes métodos de transporte, pero hay mucho que ver. Vale, para que os hagáis una idea, esa es la entrada, es por donde hemos entrado, y luego tienes la placita esta, principal, me imagino, no sé, la de bienvenida, y al otro lado, lo que os decía, unas vistas de locos, pero de locos, increíble. Tienes ahí el logo del Parque del Café y todo este valle enorme, que es todo parte del Eje Cafetero, por supuesto. Y lo primero que he escuchado que puede ser interesante es este Museo del Café, que está literalmente en la entrada. Ahí está la entrada. Tienes el museo aquí al ladito. Esto es muy interesante porque pone que prohibido el ingreso de mascotas. No he investigado mucho al respecto, pero imagino que si ponen que no se pueden meter mascotas al museo será porque se pueden meter mascotas al parque, que no es algo que suele haber mucho. Oye, esta cosa interactiva está muy interesante.
para recoger granos de café. Pones las manos y vas recogiendo. No entiendo muy bien con qué fin, pero ahí está. Vale, ya he entendido, vas recolectando los granos rojos, los verdes no los tienes que recolectar porque no están maduros, entonces solo los rojos, y te van contando las tazas que haces y tienes un tiempo para hacerlo. Aquí te salen todos los insectos que puedes encontrar en esta zona, muchísimas mariposas, que eso ya me he estado dando cuenta estos días, tienen muchísimos tipos de mariposas. Aquí tienen un modelo de una finca cafetera, que ellos le llaman vivienda tradicional, y se parecen mucho al lugar donde me he quedado a dormir hoy. Veo que aquí en el Museo del Café tienen una referencia a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que si no me equivoco fue uno de los fundadores del Parque del Café y me imagino que lo seguirán llevando a día de hoy. Estos Jeep Willys que tienen aquí representados son muy comunes en el eje cafetero. Ahí por todos lados se utilizan de taxi, se utilizan para transportar cosas. Tienen también un mapa muy interesante aquí, donde salen los países productores de café, que son todos estos que están en la franja amarilla, los que están en el centro. Y luego te ponen diferentes ejemplos de cuánto consume una persona promedio al año de café. Lo más interesante es que el ganador es Finlandia, con 12 kilogramos casi, 11,9. Aquí al final hay unos cartelitos que nos dicen para ir al telesférico, que está justo ahí atrás, o si no, hay una cosa que se llama el Sendero del Café y luego la salida. No sé, pero vamos a ir por el Sendero del Café, a ver qué es. Oye, el museo ese es más grande de lo que yo pensaba también. Pensaba que iba a ser solo una sala, pero luego te llevan a otra y luego te llevan a otra. Y está interesante, te puedes pasar un buen rato ahí. Ese es el problema, que yo ya estoy empezando a ver que este parque es para venir un par de días y tomártelo con mucha calma. Esto lo aprendí el otro día, estas son las plantitas de café que se plantan primero de esta manera y luego ya pasan a sembrarse de esta otra manera. En vez de bajar en el telesférico he decidido tomar el Sendero del Café, creo que este es el Sendero del Café, no lo tengo muy claro, pero qué vistas de todo el valle, del parque, de los cafetales que hay aquí. Precisamente ahí tenéis los cafetales y luego tenéis el telesférico. Todo esto que veis realmente es el parque. Ahí abajo se ve ya una montaña rusa y tiene pinta de que voy a tardar bastante si bajo caminando. Vale, sí, confirmamos que voy por el Sendero del Café y que si sigo bajando parece que está el show del café, que yo creo que es algo que tenemos que hacer, las atracciones mecánicas. No lo quería admitir, pero me estoy poniendo un poquito nervioso con todo lo que hay, el poco tiempo que tengo y lo poco que sé de este lugar. A lo largo del Sendero del Café tienen datos curiosos como este, por ejemplo, que hay 640.000 fincas cafeteras en Colombia y más de 540.000 familias cafeteras. Vale, creo que he tomado una decisión ejecutiva de ir a las montañas rusas. Es que las he visto y ya me han entrado las ganas, soy así. Nada, cambio de planes. Al parecer en 10 minutos empieza un show del café, que es una de las cosas pues especiales del parque y hay 3 o 4 al día y está justo aquí al lado. Entonces vamos a ir a ver eso lo primero y luego ya vamos para las atracciones. El show del café está justo al lado de todos los cafetales, es este edificio blanco grande y por lo que nos han dicho hay a las 11, a la 1:30 y a las 3:30 creo. Pero oiga, la misión de todos ustedes es ser ese público, el mejor público de nuestro parque de café, que se siente la alegría de todos ustedes. Bueno, han pedido bailar y yo no tengo ni idea.
Oye, vaya show, vaya celebración a Colombia. Se me ha hecho un pelín largo en algunos momentos, pero increíble la música, sobre todo los vestuarios. Quiero destacar los vestuarios, los colores, la composición, genial. Y bueno, el público, yo no sé si es que me ha tocado a mí un público especial o es que todos los públicos ahora sí, que celebración todo el rato, bailando, cantando. De hecho, los primeros 5 o 10 minutos han sido únicamente de gente levantada, bailando y dando palmas. Este show entiendo que sea el show principal del parque y es imperdible. O sea, si vienes aquí tienes que ver este show al menos una vez, porque yo creo que es como la insignia del Parque del Café. Y justo acabo de salir y no me ha dado tiempo ni a respirar, que me están diciendo que por aquí hay una guía del proceso del café, de cómo se hace y así. Entonces vamos a acercarnos rápido a hacer eso, pero ya luego vamos a las atracciones, que ya es que no puede ser. Quiero ir a montarme una montaña rusa. Cuando ya están listos, lo que hacemos es llevarlos al campo. Allí debemos de esperar alrededor de 1 año de desarrollo de la planta para poder ver estas flores tan bellas. Por aquí hay unos capullitos, por aquí hay unas abiertas, la flor de azahar. Y por cada flor que abre, que es esa florecita blanca en forma de estrella, en 8 meses se desarrolla un grano de café hasta el punto de maduración. Quiere decir que desde el momento que ponemos las semillas a germinar hasta el momento que tenemos esos primeros frutos, han transcurrido alrededor de 3 arduos años de esfuerzo, tiempo, dedicación, dinero por parte de nuestros caficultores y sus familias. De ahí en adelante nos siguen dando 2 cosechas al año. La primera en esta zona va entre abril y mayo. La segunda cosecha va entre septiembre, octubre y mediados de noviembre. Esta es la cosecha principal, la más esperada por los caficultores de la zona debido a su abundancia. La máquina dentro lo que hace es aplastar la cáscara expulsándola hacia atrás. Para el frente pasan las semillas cubiertas de una capa gelatinosa llamada mucílago. Se dejan en fermentación y luego se lavan con agua limpia. Este es el sistema que tenemos aquí, es el más grande de su tipo. Este tiene capacidad para 3.000 kilos por hora, pero hay mucho más pequeñas. Se fabrican según la necesidad del caficultor, según su producción. Diferentes formas, diferentes capacidades, pero el mismo principio. Este en especial tiene una capacidad total en este cajón verde de 500 kilos de café. Pero cuando ya nuestro caficultor tradicional ha terminado con el proceso de secar su café, obtiene el café pergamino seco, como la semilla que plantaron. Hasta aquí llega la tarea del caficultor tradicional. Y cuando se obtiene la almendra excelsa, libre de pasillas, el café que va a ser seleccionado para la exportación se empaca en sacos de 70 kilos y sale de nuestro país. Cada país al recibirlo es el que define cuál es la tostión que se le va a dar al grano, dependiendo del gusto, la cultura y la tradición, asumiendo allá el costo de este proceso, el cual se hace en máquinas como la penúltima, la tostadora, señor. ¿El bulto cuánto vale? Dependiendo de cómo haya cerrado ayer la Bolsa de Valores de Nueva York, ha estado en 2.400.000 algo, pero ese es el precio a pagarle al caficultor. Cuando ellos definen la tostión, pueden elegir tostión suave, media o fuerte. Luego de ese proceso de tostión pasamos a la molienda, que es la última máquina. Y según el método de preparación que utilicemos, debido a que hay más de 140 a nivel mundial, podemos obtener molienda fina, media o gruesa. Aquí, de este mismo que acaban de leer, el café de nuestro parque, Nada, oye, esta guía también muy interesante, muy informativa, espero que hayáis aprendido algo también. Yo ya vi algo similar el otro día en una finca cafetera, pero lo explican muy parecido. Vale, ya sabéis que me gusta poneros un poco en situación. Hemos entrado por aquí, esta es la entrada, ¿vale? Hemos bajado por el sendero del café, aquí está todo el tema del show del café y la guía, y luego nosotros estamos aquí ahora mismo, podemos ir a esta zona que no tengo muy claro lo que es, y de ahí lo que nos interesa es llegar hasta aquí, que es donde están todas las atracciones mecánicas. Así que vamos para allí, vamos a ir caminando y de alguna manera llegaremos. Está bien señalizado, eso es verdad. Y por cierto, oye, qué bonita es esta zona del parque. Tienen aquí un puente colgante
y está en una zona llena de bambú. Tienen aquí un río. No se siente que estés en un parque de atracciones o temático, esto es algo completamente diferente. A ver, estoy caminando por esta zona que simula yo creo que un pueblito del eje cafetero y esto también es súper bonito. Y de camino aprovecho para recordaros una cosa que a veces se os olvida. Se os olvida y es que suscribirse es gratis. Es gratis, sí. Yo también me quedé alucinado, pero es gratis. Entonces, por favor, suscríbete, dale ahí. No te cuesta nada, dale, le das, lo dejas y ya está. Y dale like también, ya que estás. Vale, acabo de llegar a la zona de atracciones y esto es la fila para los troncos de agua o las barcas de agua, no sé cómo le queráis llamar, pero wow, no sé si es que hace mucho calor o va a ser en todos los sitios así. Oye, y esto sí que no lo había visto nunca, ¿eh? En esta atracción las fotos te las van a sacar una empleada. No tienen una máquina que te saque fotos, simplemente hay una persona que está aquí con una cámara avisándote de que sonrías para la foto. Claro que sí, hay que generar empleo para la gente local. Y justo al lado de la atracción de agua, aquí detrás mío, está una de las atracciones especiales de este parque que lamentablemente está cerrada. No sé por qué, pero no la voy a poder probar y era uno de los motivos por los que quería venir. Pero bueno. Es montaña rusa y es la primera montaña rusa de Parque del Café, la primera que se instaló, y es especial porque se compró a otro parque en Estados Unidos, Worlds of Fun en Kansas City, en Missouri, y era muy popular allí, muy querida. Cuando la quitaron, obviamente la gente se puso muy triste, pero todavía se puede disfrutar aquí en Parque del Café. Es exactamente la misma, simplemente se trasladó de allí hasta aquí, hasta Colombia, y aquí sigue operando, no ahora mismo, pero operando. Oye, me encanta el detalle de que en la montaña rusa dentro hay cafetales. Hemos tenido que dar la vuelta a todo el parque, literal. O sea, hemos pasado por todas las posibles zonas para llegar a donde están las tres montañas rusas que están abiertas, al menos, que son Jeep, Crater y Avix, la más nueva. Y vamos ya al lío. La caída. No, que mucho cayó más rápido. Y empecemos por esta de aquí que está detrás mío, que es Crater, es otra de las que tenía ganas de probar. Es la más extrema del parque, diría yo, es una Eurofighter de Gerstlauer. Es uno de los fabricantes que creo que ya me habréis escuchado decir alguna vez que no es de mis favoritos. Vamos a darle una oportunidad, obviamente. Creo que es muy similar a otra que ya existe en otro lugar, pero no me acuerdo dónde. No diría que es un clon, puede ser que sí lo sea, no estoy 100% seguro, pero tiene buena pinta. No permiten ninguno de estos elementos en las montañas rusas, pero por suerte tienen lockers. Y además estos lockers, al igual que los de la entrada, también son gratis. Esto me está gustando mucho. Para vosotros habrá sido poquito tiempo, pero para mí ha sido bastante y he estado montándome en las tres montañas rusas, en Crater, en Avix y en Jeep. Y ya tengo, yo creo, una opinión bastante clara sobre las tres. Vamos a empezar en el orden en el que las he probado. Primero vamos con Crater, que es una de mis favoritas. No creo que sea mi favorita, pero es la más extrema de todas. Crater está bien, para ser una Gerstlauer está bastante suavecita, no tiene mucho traqueteo en comparación con otras que he probado anteriormente, pero me pasa que es muy corta y lo mismo le pasa a Avix, que es la más nueva, que abrió en 2024. Es una Infinity Inverted Family Coaster, también del mismo fabricante, de Gerstlauer, y esta sería muy parecida a otras
family coasters invertidas que podríamos encontrar de otros fabricantes como Vekoma, pero obviamente no tiene nada que ver. Ya os he dicho que no es de mis fabricantes favoritos y es que se nota mucho el traqueteo en esta y es nueva, no tiene un año, no entiendo muy bien por qué, pero no es todo lo suave que yo creo que debería ser, aparte de que es muy corta. Por último tenemos esta de aquí atrás, que es mi favorita, es la menos extrema de todas, es completamente una montaña rusa familiar y oh sorpresa, también es del mismo fabricante, de Gerstlauer, es Jeep. Y es que es la más larga y es la más completa en mi opinión. Aparte de ser larga, ir entre cafetales y tener unas vistas muy buenas del parque, incluye efectos de agua, que es verdad que había alguno que no estaba funcionando, pero y es que es una montaña rusa de bastante calidad para lo que tienen aquí en el parque. Yo la voy a poner como número 1, yo creo que detrás iría Crater y en último lugar, lamentablemente, la más nueva, que es que no debería ser así, pero así es. Pero bueno, ya hemos analizado, comentado y repasado las atracciones, yo creo que eso ya queda hecho, check, y ahora vamos a hacer una de las cosas que más ganas tengo desde hace bastante tiempo. Tengo curiosidad de saber qué tienen en este parque para comer, he visto ya alguna cosita, pero vamos a ir al poblado a la zona esta que os he comentado antes, que era muy bonita, y ahí había bastantes restaurantes, creo que es un buen sitio, vamos a ver qué encontramos, que bueno, espero que al menos encontremos buen café, que qué menos. Y por cierto, os confirmo que sí dejan entrar a perros, porque he visto bastante gente con perros. Interesante. También tienen karts y karts dobles, creo que son gratis, lo cual también es bastante sorprendente, pero no estoy seguro. Pues yo aquí no veo ningún sitio donde ponga que haya que pagar o donde se pueda pagar, con lo cual tendremos que asumir que son gratis. Para que nos orientemos todos, la zona bonita de la que hablo es esta de aquí arriba justo. Y esta es la zona de la que hablaba, es muy bonita, tienes esta estación que se llama Armenia, como la ciudad que está al lado, y es la estación de tren, ahí lo veis el tren, y luego justo detrás, si nos damos la vuelta, hay una placita, que parecería la placita de un pueblo, y desde aquí tienes el telesférico también a mano izquierda, que sale por aquí, y luego al fondo varios edificios con restaurantes, tiendas. Es una zona muy bonita para venir, descansar, relajarte, tomarte algo, dar una vuelta en el tren, disfrutar de los edificios. Y este de aquí es el principal, el más grande de todos, y dentro creo que hay diferentes establecimientos de comida. Pues en general estoy viendo que tienen los mismos establecimientos que en otras zonas. Hay patacones, picadas, pollo, cosas típicas de la tierra, que me imagino que será pues mítica bandeja paisa, exacto, y al fondo hay un Subway también, hay pizza. Obviamente vamos a descartar el Subway y la pizza porque no tiene nada especial. Yo creo que vamos a ir a por la bandeja paisa, que eso sí que es algo que os puedo enseñar. La bandeja paisa son 32.000 pesos colombianos, que si no me equivoco serían alrededor de unos 8 dólares. Vale, pues ya tenemos aquí la bandejaza paisa, porque esto es enorme. Me han preguntado de hecho si quería la grande o la pequeña y he dicho la grande, que tengo hambre, pero es que esto es para 2 personas, yo creo, o 3. Vale, si no me equivoco, la bandeja paisa lleva frijoles, arepa, huevos, carne picada o en polvo, no sé exactamente qué es, arroz, chicharrón, plátano maduro y creo que esto de aquí es chorizo. No sé, son muchas cosas, muchas y mucho de todo. Bueno, no de todo, pero sobre todo los frijoles y el arroz, que es lo que más llena, hay bastante. Teniendo en cuenta que ha costado unos 8 dólares, vamos a poner, obviamente el precio está bastante bien con este tamaño. Claro, aquí, a ver, realmente no os voy a poder dar una opinión hasta que haya probado un poco de todo. No voy a probar todo al mismo tiempo, con lo cual voy a probarlo todo y luego os digo qué tal, porque son muchas cosas. Vale, a ver, ya he probado todo menos el huevo, que es un huevo, entonces pues tampoco espero mucho, pero está bien, está bastante bien. No es la mejor bandeja paisa que he probado aquí en Colombia, pero está aceptable por el precio. Los frijoles están bien, el arroz está normalito. La carne está en polvo, yo no le veo mucho la gracia, sobre todo esta está un poquito seca. El plátano maduro está bien, el chicharrón muy duro, no nos vamos a engañar. Y en general bien, en general aprobado, pero quizás haya mejores opciones en todos esos restaurantes que hemos visto que la bandeja paisa. Probablemente las haya, pero bueno, yo quería enseñaros esto. Eso sí, algo que me ha gustado mucho es este agua, que es un agua con gas sabor limón, que parecería un refresco y sabe casi como a refresco, como un Sprite o algo así, pero
mucho más sano, porque no tiene nada de azúcar ni 0 calorías. Está muy bien. Y de postre me he venido aquí al lado a este lugar que se llama el Pan de Bono para enseñaros esto, que también es algo muy típico de Colombia y que está bastante bueno. Eso sí, lo que no he encontrado por ningún lado en estas zonas es café. Entonces yo creo que eso lo dejamos para el final. Igual en la salida donde está el Museo del Café, por ahí igual tienen algo. Gracias. Con mucho gusto. Y esto es básicamente el pan de bono, que es, según lo que he probado yo, no sé si este será igual, es un pan con queso por dentro. Se sirve frío y el que probé está muy bueno. Vamos a ver este. De sabor está realmente similar al que ya había probado, está bueno, pero este está un poquito más duro y más seco. Aún así, lo recomiendo probar, aunque no vengáis al Parque del Café, si venís a Colombia y veis pan de bono, está muy bueno. Y para ir cerrando el día, me he venido aquí a este espectáculo que se llama El Arte del Café. Y este sería, en teoría, el segundo show más grande e importante del parque después del show del café, que es el que hemos visto antes. Este espectáculo, a diferencia del otro, lo tienen a más horas, tienen 6 al día. ¿Qué tanto de agua y qué tanto de café necesitamos entonces para obtener un buen balance en la bebida? Pues nosotros sugerimos que para cada taza de café se utilicen 10 gramos de café y 150 mililitros de agua. Y para fines prácticos, en casa podemos utilizar estas dos herramientas. Para nosotros preparar nuestro café debe estar alrededor o por debajo de los 90 grados centígrados. Esto quiere decir que vamos a utilizar agua hirviendo para preparar el café. ¿Sí o no? No. No, muy bien. ¿Cómo obtenemos esta temperatura si no contamos con un termómetro en casa? Muy fácil. Ponemos a hervir agua en un recipiente previamente tapado. Y cuando el agua llegue a su punto de ebullición, cuando haya hervido, apagamos, destapamos y dejamos perder calor de 3 a 4 minutos. Y así de fácil obtenemos la temperatura ideal. Pues el Arte del Café está bastante bien, es algo más corto que el primero, como 20 minutitos diría yo. Obviamente no es un espectáculo tan artístico, vamos a decir, no hay tanta música, tanto vestuario ni nada, es algo más informativo. Te van a explicar la historia del café, te van a explicar las diferentes maneras de preparar café y a la gente con suerte pues les dan una pequeña muestra para que lo prueben. Yo no he tenido suerte, entonces voy a tener que subir a buscarlo yo. Y como podéis ver, en el tiempo que he estado dentro del espectáculo, el cielo se ha puesto todavía más negro, todavía peor. Entonces no creo que me vaya a quedar mucho más aquí porque puede llover en cualquier momento. Voy a ir subiendo hacia la salida y ver si encuentro algo de café ahí para probar y para mostraroslo. Y para subir creo que esta vez vamos a utilizar el telesférico. Vaya por Dios, justo el telesférico que quería utilizar, que es este, que es el más antiguo, lo han cerrado. Me imagino que lo habrán cerrado por las tormentas que hay en la zona, entonces creo que vamos a tener que subir en el más nuevo. Pues mira, os comento, este es el telesférico del que hablo y fijaros en la fila que hay ahora mismo. Al parecer todos están escapando de la posible lluvia. Llega hasta ahí atrás, pasadas las banderas. Entonces yo creo que lo mejor va a ser que subamos caminando porque como nos pille la lluvia en esa fila al aire libre, sí que la hemos liado. Justo aquí es donde estábamos antes y para que veáis, este es el sendero del café por el que hemos bajado y para subir tienes otras opciones que serían estas escaleras y acabo de ver algo por ahí interesante. Y esto yo no lo sabía, aparte de los dos telesféricos que os he comentado, hay una telesilla también que está aquí un poquito más escondida y parece que tiene menos fila. Gracias.
un viajecito muy tranquilo y te sacan foto también. Es increíble, en todas las atracciones hay alguien, una persona que te saca una foto, te dice un número y luego en la salida les dices el número y te enseñan la foto. Y ya he llegado otra vez a la plaza en la que hemos empezado, que creo que aquí tienen que tener café seguro, segurísimo. En efecto, esta fila es para tomarse un café. Al parecer todos hemos tenido la misma idea que yo y hemos venido por un café. Muchas gracias. Yo espero que esto esté buenísimo porque ha sido la fila más larga que he esperado en todo el día. He estado media hora ahí para 2 cafés y un dulce. Por fin vamos a probar el café. Todo el día aquí aprendiendo de café, todo el día viendo cosas de café, pero no hemos probado café en todo el día, no puede ser. Entonces vamos a empezar con el clásico, que es este pequeñito de aquí, que es el tinto, así le llaman, que es solo el café, sería únicamente café, hay frío y caliente. Yo lo tengo caliente, obviamente, demasiado caliente diría yo, pero está muy bueno. Obviamente no os puedo transmitir tampoco mucho más que decir que está muy bueno. Es un café que tiene mucho sabor, pero no sabor a tostado, sino buen sabor. No soy profesional del café, de hecho no suelo tomar mucho café, pero este café está bueno. Este café yo me lo bebería, no diariamente, pero lo bebería. Luego también he comprado esto de aquí, que me lo han recomendado, que se llama Qué torpe soy. Lo he comprado esto de aquí que se llama almojábana, que me lo han recomendado, que por lo que veo es algo parecido al pan de bono que hemos probado antes, pero no tengo ni idea de lo que es, no sé si es dulce, salado o qué, pero vamos a probarlo. La primera diferencia con el pan de bono es que este es caliente, el pan de bono es frío y este es más esponjoso, al menos esta versión es bastante más esponjosa, tiene menos sabor a queso, mientras que el pan de bono sí que sabe más a queso. Muy bueno, de hecho este me está gustando más que el pan de bono que hemos probado antes. Y por último, para probar el café en otra versión, he comprado un latte frío con hielo. Este es de vanicanela, que no sé lo que es vanicanela, pero entiendo, mi lógica me dice que es vainilla y canela. Mira, yo no sé si es vainilla o canela o qué es, o las dos, pero esto está muy bueno. Yo es que no soy tan fan del café solo así, entonces lo bebo para probarlo y lo aprecio, está bueno, pero esto sí. Pues yo voy a ir retirándome, pero con mi cafecito. Pues ya estoy en la salida otra vez y este ha sido el Parque del Café. Me imagino que muchos de vosotros no sabíais que esto existía, yo hasta hace no mucho tampoco lo conocía, pero cuando leí sobre esto me pareció algo bastante interesante y en efecto lo es un parque temático muy diferente a lo que puedas estar acostumbrado y además aprendes mucho sobre la producción y sobre la preparación de un buen café, entonces espero que también vosotros hayáis aprendido algo. El parque en sí me parece que está bastante bien, es un parque completo, incluso te diría que es un parque de más de un día. Hay cosas que me gustan mucho de este parque también, como por ejemplo que casi ninguna atracción, ni las taquillas, ni incluso para guardar el equipaje en la entrada, nada de eso es de pago. Tú pagas la entrada, pagas obviamente dentro de la comida, pero en general la mayoría de atracciones y actividades están incluidas, que no suele ser el caso, sobre todo con cosas como los karts o las taquillas en muchos parques de atracciones de otros lugares del mundo. Eso es algo que a mí personalmente me ha gustado, me ha encantado. Luego también el trato de la gente, todos muy amables, muy profesionales, y no hablemos de la localización, de las vistas, de lo bonito que es el parque, está muy cuidado. Entonces es un parque que recomiendo. Es un parque que obviamente no está muy accesible para mucha gente, pero si vienes a Colombia y tienes la oportunidad, tienes un día libre y te apetece aprender sobre el café, no has ido a una finca o no has podido ir o no vas al eje cafetero a pasar muchos días y tienes muy poco tiempo, esta es una buena opción para aprender del café y tener otras cosas para hacer también, porque obviamente tienes las montañas rusas, tienes las atracciones, tienes los espectáculos, es una experiencia bastante completa. Pero esto es todo por hoy, de verdad espero que os haya gustado. Otra vez os voy a repetir que os suscribáis y que le deis like al vídeo, por favor, y nos vamos a ver en la próxima, que no sé dónde será, pero seguro que pronto, nos vemos.